Bueno, muchachos, alguien que me confirme que se observa la pantalla completa, por favor. Sí, Doc, ya sé. Sí, doctora. Excelente. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a iniciar el capítulo referente a metabolismo de ácidos grasos, cuerpos cetónicos y la síntesis de triacilgliceroles. Entonces, pues a manera general, los ácidos grasos pues son las unidades sencillas que al unirse o al combinarse con otras estructuras complejas, pues forman los lípidos. Y el ejemplo que veíamos el día de ayer era, por ejemplo, los triacilgliceroles, que es un esqueleto de glicerol más 3 ácidos grasos. Y luego observábamos los ésteres de colesterilo, que no es más que una molécula de colesterol unida a un ácido graso. Entonces, pues prácticamente los ácidos grasos son importantes dentro de los lípidos. Los ácidos grasos tienen la capacidad de oxidarse. Como todo y bien sabemos, al escuchar la palabra oxidar, significa sintetizar o generar energía. Entonces, el mecanismo por el cual los ácidos grasos generan energía en diferentes tejidos o en diferentes órganos, como lo es el hígado y el músculo, es a través de la beta oxidación. Algo importante que hay que mencionar aquí es que de acuerdo a la longitud de los ácidos grasos, pues se beta oxidan de diferente forma. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena larga se beta oxidan con ayuda de la carnitina. Los ácidos grasos de cadena media y corta no necesitan carnitina, ejemplo. Entonces, esto lo vamos a ver el día de mañana, pero para que se den una idea que gracias a la longitud, o sea, a lo largo de la cadena del ácido graso, es que se requiere diferentes procedimientos para beta oxidarlos. En el hígado, algo importante que también vamos a revisar el día de mañana es que estos ácidos grasos, al momento de metabolizarlos y al momento de utilizarlos en el hígado, se sintetizan cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, acetona, acetoacetato y 3-hidroxibutirato, pues estos cuerpos cetónicos al final son una fuente de energía. Por eso la famosa dieta cetogénica, ejemplo. Los cuerpos cetónicos son ácidos, entonces cuando se nos sale de las manos los cuerpos cetónicos es donde sí hay un daño, o sea, sí se crea una acidosis tan grande que el cerebro sufre y pues son pacientes que al final caen en un coma cetoacidótico, en donde de plano el paciente pues todo aletargado. Los ácidos grasos también forman parte o son precursores de las prostaglandinas y también en el tejido adiposo blanco, pues el que nos abunda a nosotros, la grasita, pues se almacena en forma de energía y serán al final una reserva energética. Entonces, en esta diapositiva, pues prácticamente nos menciona cómo es que está hecho un ácido graso. Un ácido graso, como yo les mencionaba el día de ayer, está formado por una cabeza, ay, se ve negro, una cabeza, que esta cabeza es un grupo carboxilo. Recuerden que el grupo carboxilo tiene la propiedad de poder estar en contacto con el agua. Y la otra parte del ácido graso, pues es una cadena o es una cola hidrocarbonada, hidrógenos y carbonos. Y este hidrógeno y este carbono, esta cadena hidrocarbonada no puede estar en contacto con el agua. Entonces, esta capacidad del ácido graso de tener una cabeza polar y de tener una cola hidrocarbonada, pues hace que los ácidos grasos sean una molécula anfipática. Recuerden que las moléculas anfipáticas son aquellas que tienen esa capacidad de tener un compuesto lipídico
pero a su vez poder estar en contacto con el agua, anfipático. Y pues como yo les mencionaba, los ácidos grasos pueden ser de cadena muy larga, los ácidos grasos de cadena muy larga, por lo general son ácidos grasos nervónicos, o sea, del cerebro. Después siguen los ácidos de cadena larga, los ácidos grasos de cadena corta y media y los ácidos grasos de cadena muy corta. Aquí lo importante es que en los ácidos de cadena larga, es la abreviatura, ácidos grasos de cadena larga. En los ácidos grasos de cadena larga y de cadena muy larga, lo que predomina, pues obviamente es la cola o es la porción hidrófoba, que es la colita, y la mayoría de estos ácidos grasos se encuentra unido, es decir, se encuentra esterificado, se encuentra unido a un esqueleto de glicerol o se encuentran unidos a una molécula de colesterol, y aquellos que por alguna situación no estén unidos a otra estructura, pues estos ácidos grasos se consideran libres y pues tienen que ser transportados por la albúmina para poder ser utilizados de acuerdo a las necesidades del organismo. Y después su libro mencionaba saturación de ácidos grasos. Saturación, lo primero que deben de pensar o lo primero que su mente debe de pensar es la presencia de dobles enlaces. Que un ácido graso esté saturado o no esté saturado significa que tiene o no tiene dobles enlaces. Entonces, aquellos ácidos grasos que de plano no tienen dobles enlaces, se conocen como ácidos grasos saturados. Estos ácidos grasos saturados son aquellos que, digamos, tienen consistencia sólida. Por ejemplo, a nivel nutricional, la grasa que viene en la carne, esa gente que ponme a tostar la grasita en el carbón, así que esté así. Bueno, esa grasa, ejemplo, ese gordito que tiene la carne, esa es una grasa saturada. Otro ejemplo de grasas saturadas, me trae unos hot cakes así con un chorro de tocino. Bueno, el tocino, digo, todo el mundo lo hemos visto, el tocino tiene pedazos de carne y tiene una parte de grasa. Esa es grasa saturada. La manteca de puerco es grasa saturada. A la consistencia o de manera física es sólida. Entonces, los ácidos grasos saturados, digamos, a manera alimenticia son sólidos o es la grasa sólida. Aquellos ácidos grasos insaturados, pues son aquellos ácidos grasos que tienen dobles enlaces y de acuerdo al número de dobles enlaces, puede ser monoinsaturados, esto es cuando hay un solo doble enlace en la cadena, o pueden ser poliinsaturados, como el ejemplo que viene aquí en su libro, porque poli pues significa muchos. Entonces, cuando tengo muchos enlaces dobles en un ácido graso, pues es un ácido graso poliinsaturado. Eh, ¿cuál, qué, ¿Qué importancia es tener o no tener un doble enlace? Pues aquí la importancia es que aquellos ácidos grasos saturados, pues como yo les digo, son sólidos, son rígidos, o sea, no se mueven o no hay forma de empaquetarlos. A diferencia del ácido graso insaturado, que cada doble enlace permite la curvatura o permite la flexibilidad del ácido graso. Entonces, esas son las diferencias de tener o no tener dobles enlaces en los ácidos grasos. Y después, esta información no viene en su libro propiamente dicho, pero hace referencia a los ácidos grasos esenciales. Cuando ustedes escuchen, denme un segundo. Cuando ustedes escuchen esencial, todo lo que sea esencial significa que yo lo tengo que obtener, significa que mi organismo no lo produce. Entonces, para mí es esencial obtenerlo. Entonces, ejemplos de ácidos grasos esenciales, es decir, que yo no sintetizo,
que yo necesito obtenerlos es el famoso ácido omega 6 y el ácido omega 3. El omega 6, su precursor, es decir, el papá del omega 6, es el ácido linoleico. Este omega 3 participa en la formación de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son las responsables, por ejemplo, del dolor cólico menstrual, aquellas compañeras que sufren dolores cólicos, ejemplo, cuando viene su periodo, bueno, denle gracias a las prostaglandinas. ¿Me explico? Entonces, estos ácidos grasos, bueno, el omega 6 participa en la formación de las prostaglandinas. ¿Dónde lo puedo obtener? Pues lo puedo obtener en calabaza, en verduras, frutos secos, por ejemplo, nuez, almendra, cereales, huevo, carne, y en los aceites, sobre todo de cártamo y girasol. El ácido, perdón, omega 3, su precursor, es decir, su papá, es el ácido alfa linolénico, aguas, se parecen, pero no es lo mismo. Ojo, porque recuerden que en los exámenes nos gusta mucho jugar muchas veces. Entonces, no es lo mismo alfa-linolénico que el linoleico. Entonces, ojo. El omega 3 participa en el crecimiento y desarrollo. Existen varios tipos de omega 3. Por ejemplo, puede ser el propio ácido alfa-linolénico, puede ser el ácido eicosapentaenoico, que es el famoso EPA, o puede ser el ácido docosahexaenoico, que es el famoso DHA. En familia Pro, adicionado con DHA. Quien tiene hermanitos bebés o quien tiene sobrinos bebés, vea las fórmulas, por ejemplo, las fórmulas ya están adicionadas con DHA o están adicionadas con EPA, que son omega 3, y suena lógico. Si le estoy dando a un bebé una fórmula para que crezca y se desarrolle, pues suena lógico, ¿no? Entonces, el EPA y el DHA son tipos de omega 3, y este omega 3 lo puedo encontrar en salmón, frutos secos, hortalizas como hojas verdes, kale o kale, depende cómo lo pronuncien, acelga, espinaca, cereales, soya, calabaza, todo ese tipo de alimentos, pues son ricos en este omega 3. ¿Cuál es el beneficio? Uno, que son antioxidantes. Entonces, por eso siempre se tiene que suplementar, todo paciente se debe suplementar con omegas. Uno, son antioxidantes. Dos, el omega 3 es un ácido graso esencial que desinflama. Entonces, muchas fórmulas enterales y muchas fórmulas parenterales para la nutrición en pacientes que se encuentran muy inflamados se enriquecen con omega 3 para poder desinflamar al paciente. ¿Y qué otra? Pues, y aparte, el omega 3 y el omega 6 tienen como efecto adicional el disminuir los triglicéridos en sangre. Entonces, pues es importante considerar por alimento es muy difícil lograr llegar a la concentración. La mayoría tomamos omega 6 y omega 3, nada más que algo bien importante, no es lo mismo el omega 3 y 6 que venden en farmacias similares a un omega 3 o 6 que tiene una certificación IFOS. De hecho, la certificación IFOS te asegura que es un ácido graso esencial puro. Entonces, nada más aquí en Monterrey hay una tienda en la del Valle que lo vende, pues obviamente muy caro, pero tiene certificación IFOS. Entonces, eso sí, siempre hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, dato de cultura general. Ahora, ¿cómo se sintetizan los ácidos grasos? Pues los ácidos grasos parte se obtiene en la dieta, pero puede pasar que haya ácidos grasos que se sinteticen de forma endógena, es decir, que mi cuerpo los produzca. Entonces, algo también importante es que cuando en la dieta excedemos la cantidad de carbohidratos y proteínas, es decir, cuando yo consumo de más azúcares y proteínas, parte de esos carbohidratos y parte de esas proteínas se acumulan para formar
ácidos grasos y en consecuencia triacilgliceroles, etc. Algo importante, y quien leyó el tema pudo haber notado que el libro mencionaba que la síntesis de ácidos grasos se lleva a cabo en dos sitios de la célula o en dos organelos. Uno es la mitocondria, o sea, parte se lleva a cabo en la mitocondria y la otra parte se lleva a cabo en el citosol. Entonces, pues vamos a ver cómo es que esto se lleva a cabo. Entonces, nosotros consumimos la dieta completa, la glucosa entra a glucólisis, esto obviamente el producto final de esta glucólisis es el piruvato. El piruvato tiene diferentes destinos alternativos y un destino alternativo de este piruvato, pues es la formación de acetilcoenzima A. Y recuerden que yo les mencionaba que las moléculas de acetilcoenzima A iban a ser los donadores de los carbonos para sintetizar ácidos grasos. Entonces, esto explica por qué cuando consumimos muchas grasas, pues se forma, digo muchas grasas, cuando consumimos muchos azúcares, pues se forma grasa. Entonces, pues resulta que en la matriz mitocondrial tengo este acetilcoenzima A y este acetilcoenzima A se tiene que unir o se tiene que condensar con una molécula de oxalacetato para poder formar, con ayuda de la citrato sintasa, formar citrato. Pero ojo, que no nos perdamos. Yo necesito la acetilcoenzima A, porque les acabo de mencionar que la acetilcoenzima A me va a dar el carbono. Pero resulta que la acetilcoenzima A no puede pasar por la membrana como Juan por su casa. Entonces es por eso que se tiene que unir al oxalacetato para poder formar citrato. Y el citrato, lo padre o lo buena onda del citrato es que el citrato, ese sí pasa, como Juan por su casa, a través de la membrana, directo y sin escalas. Entonces, el citrato pasa a través de la membrana mitocondrial interna y ya estando en el citosol, este citrato, con ayuda de la enzima ATP citrato liasa, de hecho la enzima me dice que va a romper al citrato con ayuda del ATP citrato liasa. El caso es que esta enzima rompe o hace que este citrato lo rompe en sus dos productos, que es oxalacetato y acetilcoenzima A. Y ahora sí, lo que yo voy a utilizar, porque son los donadores del grupo de los carbonos, pues ahora yo sí sigo trabajando con acetilcoenzima A. Entonces, lo que viene en azul es mitocondria y lo que viene en naranja es citosol. Ahora, pues hasta ahí vamos bien. Ok, ya tengo la acetilcoenzima A, que es lo que yo necesito, pero ahora necesito formar para poder hacer ácidos grasos, necesito malonilcoenzima A. Entonces, pues ese acetilcoenzima A que está aquí, yo lo tengo que transformar en malonilcoenzima A, porque este malonilcoenzima A es el que me va a ayudar a formar ácidos grasos como lo es el ácido palmítico. Entonces, pues el acetilcoenzima A se convierte coenzima A con ayuda de una enzima que se llama acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima, cuando está relajada, o sea, es decir, cuando no está trabajando, se encuentra así como en su estado de reposo, que su estado de reposo es relajado. O sea, son bolitas por aquí, bolitas por allá, bolitas aquí al lado, bolitas al otro lado. Pero cuando la enzima de repente ve a lo lejos el acetil, dice, híjole, ahí viene un acetil. Entonces, si viene el acetil, significa que lo tengo que transformar a malonil. Entonces, lo que hacen estas bolitas o estos protómeros es que se empiezan a juntar, se empiezan a unir,
se empiezan a unir hasta formar un polímero todo junto y todo compacto, y cuando está todo compacto y todas las bolitas juntas, en este momento la enzima se encuentra activa. Entonces, cuando se encuentra activa, lo que hace la enzima es que le pega una molécula de dióxido de carbono al acetil para poder formar malonil coenzima A. Y este malonil coenzima A es el que va a seguir el proceso para la síntesis de ácidos grasos. Y siendo muy ñoña y siendo muy lógica, la misma enzima me dice qué es lo que va a hacer. La enzima, si se llama acetilcoenzima carboxilasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a carboxilar al acetilcoenzima A y lo va a convertir en malonil. Y pues este malonil me va a ayudar a hacer ácidos grasos como el palmitato. Ahora, pues hasta ahí estamos bien. Acetilcoenzima A, malonil, ok, muy bien. Pero pues ahí están ellos, o sea, de plano están ahí esperando así como que están esperando la enzima que hagan que se unan y formar ácidos grasos. Entonces, ¿cómo se llamaría la enzima responsable de sintetizar ácidos grasos con ayuda del acetil y con ayuda del malonil? Pues la enzima se llama ácido graso sintasa. Sintetiza ácidos grasos. Algo importante del ácido graso sintasa es que esta enzima tiene dos dominios. Tiene dos dominios. Un dominio, aquí está el ácido graso sintasa. Un dominio es el ACP. El ACP es la proteína transportadora de acilos. Ese es el dominio de abajo. Y el dominio de arriba es un residuo de cisteína. Entonces, pues esa enzima tiene un dominio abajo y tiene un dominio arriba. Entonces está la enzima y resulta que se topa con un acetil. Y si yo les dije que el acetil era el donador de carbonos para sintetizar ácidos grasos, pues lo que hace el ácido graso sintasa le dice, oye acetil, quiero tus carbonos. Quiero tus carbonos que están en rojo. Entonces le dice la enzima, dámelos, quiero tus carbonos. Y el acetil dice, ok, te los voy a dar. Entonces, esos carbonos rojos del acetilcoenzima A se unen al dominio ACP, se unen al dominio de abajo. Entonces, la enzima, pues ya con sus dos carbonos, va caminando y de repente, ¡pum!, se topa con un malonil. Y le dice, oye, tú tienes carbonos, ¿verdad? Y le dice el malonil, sí, tengo 3. 1, 2, 3. Oye, ¿me los puedes dar? Porque estoy sintetizando ácidos grasos y quiero tus carbonos. Y el malonil, ok, va. Entonces, el ACP, que tenía los carbonos del acetil, los avienta hacia arriba, los avienta al residuo cisteína, el ACP se queda vacío y el ACP es quien acepta los carbonos del malonil. Entonces, pues ya los dos, tanto abajo como arriba hay carbonos. Entonces la enzima sigue caminando y de repente se topa con otro malonil y le dice, oye, quiero tus carbonos. Ah, ok, sí. Entonces el ACP avienta hacia arriba los carbonos y el ACP recoge.
Sigue caminando, se encuentra otro malonil, avienta los carbonos, por ejemplo, aquí podemos ver, avienta los carbonos hacia arriba y el ACP acepta los carbonos. Los avienta hacia arriba, acepta, los avienta hacia arriba, acepta, los avienta hacia arriba, y pues ahí es como se va formando la cadena de ácidos grasos. Y, por ejemplo, uno de los ácidos grasos más comunes es el palmitato, que es un ácido graso creo que de 24 carbonos, si mal no recuerdo, y así es como se forman los ácidos grasos. Entonces, con ayuda del ácido graso sintasa, que tiene dos dominios, el ACP, que es el de abajo, el residuo de cisteína, que es hacia arriba, entonces se van comiendo los carbonos y los va aventando hacia arriba. Se come los carbonos, lo va aventando hacia arriba y se va formando la cadena de carbonos, que es la cadena de ácidos grasos. Algo también importante es que el NADPH es el agente reductor que requiere cada uno de estas reacciones para poder llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos. ¿Y cuáles son las fuentes de NADPH? Pues uno es a través del citosol, esto con ayuda del oxalacetato, que el oxalacetato se reduce a malato y luego malato se convierte a piruvato. Bueno, esta reacción de malato a piruvato genera NADPH. La otra, y que yo les mencionaba en la clase de ácidos grasos, de ácidos grasos, no es cierto, en la clase de vía pentosas fosfato, pues que también se formaba NADPH, y yo les decía, este NADPH se va a ir a para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, estas son las dos principales fuentes de las cuales obtenemos el poder reductor para sintetizar ácidos grasos. Y pues bueno, se forman los ácidos grasos, pero ahora ¿cómo formo triacilgliceroles? O sea, ya entendí cómo se hace un ácido graso. Con el ácido graso sintasa, con acetil, con malonil, con NADPH, ok. Pero ahora ¿cómo formo triacilgliceroles? Ahora ¿cómo pego esos ácidos grasos a el esqueleto de glicerol? Entonces, pues recuerden que los triacilgliceroles es glicerol más ácidos grasos. Y los triacilgliceroles, pues es la principal forma en cómo se almacenan los ácidos grasos que nosotros sintetizamos o que nosotros consumimos a través de la dieta. El caso es que a un esqueleto de glicerol, en cada uno de sus carbonos, 1, 2, 3, se le va a pegar un ácido graso. Por eso se llaman triacilglicerol. Por ley, y está escrito en la Biblia, el primer ácido graso que se une al primer carbono siempre y por ley es saturado. No tiene dobles enlaces. Por ley, el segundo ácido graso que se une al segundo carbono, por ley, siempre es insaturado. Tiene dobles enlaces. Y el ácido graso del carbono 3 puede ser variable. El primero que llegue. Puede llegar un saturado o puede llegar un insaturado. El que llegue. El tercero es variable. Entonces, pero pues aún así no sé cómo se pegan. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos, bueno, en la que sigue, vamos a ver cómo se van pegando estos ácidos grasos. Entonces, si el esqueleto es glicerol, pues yo requiero glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato es la molécula que acepta a los ácidos grasos para formar triacilgliceroles. ¿Y cómo es que puedo formar este glicerol 3-fosfato? Lo puedo formar a nivel hepático y lo puedo formar a nivel adiposo. ¿Cuál es la diferencia? Que a nivel hepático tengo dos oportunidades de formar glicerol 3-fosfato
Y en el tejido adiposo solamente tengo una oportunidad de formar glicerol 3-fosfato. Por ejemplo, en el tejido adiposo, la glucosa entra a glucólisis y formo glicerol 3-fosfato. En el hígado, una de las formas es a través de glucosa, glucólisis, glicerol 3-fosfato, y la otra opción es que llegue glicerol y este glicerol se fosforile con ayuda de la glicerol sinasa para formar glicerol 3-fosfato. Por esto es que el hígado tiene dos oportunidades de formar glicerol 3-fosfato, a través de la glucólisis y a través de la fosforilación del glicerol que llega al hígado. Pero al final me quedo con glicerol 3-fosfato porque es el aceptor de ácidos grasos para formar triacilgliceroles. Entonces, pues aquí está el glicerol 3-fosfato, el esqueleto de glicerol con un fosfato en el carbono 3. Pero, pues yo quiero formar triacilgliceroles. Entonces, está el glicerol 3-fosfato ahí, buena onda, y de repente el glicerol 3-fosfato se topa con un ácido graso. Entonces, lo ve a lo lejos y dice, híjole, quiero ese ácido graso en mi carbono 1. Entonces, llega una enzima que se llama aciltransferasa y lo que hace la aciltransferasa es que toma al ácido graso y lo pega en el carbono 1. Este producto se conoce como ácido lisofosfatídico. Entonces, está ahí el ácido lisofosfatídico, que no es más que el glicerol 3-fosfato con un ácido graso. Entonces, este ácido lisofosfatídico se topa con otro ácido graso. Y dice, quiero ese segundo ácido graso en mi carbono 2. Ah, ok. Lo que tú digas. Entonces, otra aciltransferasa toma este ácido graso y lo pega en el carbono 2. Entonces, ahora este producto se conoce como ácido fosfatídico. Es el glicerol con dos ácidos grasos y su fosfato en el carbono 3, ácido fosfatídico. Pero, pues resulta que a lo lejos, ese ácido fosfatídico ve un ácido graso, pero tengo un fosfato en el carbono 3. Necesito quitar ese fosfato porque quiero ese ácido graso que está allá lejos. Entonces, lo que sucede es que una fosfatasa, con ayuda de agua, rompe, voy a cambiar un poquito el puntero, rompe este enlace del carbono 3 y el fosfato lo elimina y ahora sí hay espacio para el tercer ácido graso, porque voy a formar triacilgliceroles. Ya tengo dos, me falta uno. Entonces, este producto, el diacilglicerol, se topa con un tercer ácido graso y la aciltransferasa toma este ácido graso y lo coloca en el carbono 3. Entonces, es así como formamos triacilglicerol. Glicerol, ácido graso 1, ácido graso 2, ácido graso 3, triacilglicerol. Y así se sintetizan los triacilgliceroles. Y es la forma en cómo se capturan los ácidos grasos y se almacenan para formar
energía. Entonces, esta imagen que ustedes tienen en su libro, pues es desde piruvato. Recuerden que yo necesito acetilcoenzima A porque es mi donador de carbonos. Entonces, este acetilcoenzima A lo necesito de este lado. Entonces, acetilcoenzima A se une con oxalacetato para formar citrato con ayuda de la citrato sintasa. El citrato, pasa de manera automática y sin escalas hacia el citosol. En el citosol, con ayuda de la ATP citratoliasa, este citrato se rompe en acetilcoenzima A y en oxalacetato, y este acetilcoenzima A, con ayuda de la ácido graso sintasa, pues forma más NADPH y más malonilcoenzima A, pues forma ácidos grasos como palmitato, que es un ácido graso de 24 carbonos más o menos. ¿Ok? Muchachos, si hay dudas de la clase del día de hoy, les pido de favor sea con mano arriba para hacerlo en forma ordenada. ¿Quedó más claro que el libro? Ana Sofía. Sí, doctora, entonces quería saber, o sea, porque en la diabetes mellitus, pues, hay exceso de glucosa en sangre, entonces, ¿quiere decir que hay mayor síntesis de ácidos grasos y triglicéridos? No. Absorben esa glucosa porque les falla el GLUT4. Entonces, esa glucosa se va a formar en sorbitol, te va a generar cataratas, lo que tú quieras. Aquí el problema, entre comillas, con los diabéticos es que como estos diabéticos no obtienen energía por glucosa, empiezan a gastar la energía que está almacenada en grasa. Por eso los diabéticos, los que no se controlan, terminan todos delgados. Digo, no sé si lo hayan notado. Sí empiezan como obesos, digo, eso sí es ley, pero conforme va pasando el tiempo, ellos utilizan las grasas como fuente de energía, entonces terminan todos delgaditos y esas grasas que utilizaron se forman cuerpos cetónicos y es la típica cetoacidosis diabética, que es lo que vamos a ver mañana. Pero no, estos pacientes no generan más grasas, al contrario, utilizan las grasas que tienen almacenadas y por eso es que bajan muchísimo de peso. El paciente diabético mal controlado o que no se controla termina todo chupado, porque ellos utilizan las grasas y las proteínas como fuente de energía. Sí, pero ellos no absorben glucosa, acuérdate, porque no sirve el GLUT4. Y si no absorbe el GLUT4, si el GLUT4 no jala, no entra la glucosa, no hay glucólisis, no hay piruvato, no hay acetilcoenzima A, entonces pues no hay formación de ácidos grasos. No sé si quedó más claro, Ana. Sí, doctora, gracias. No, de nada. Denme un segundo, espérenme, porque tengo dos, pero no las vi hasta ahorita, espérenme. Denme un segundo. Quiero pensar que fue primero Carlos. Digo, según mi orden. ¿Carlos? Buenas tardes, doctora. Hola, Carlos. De la saturación de los ácidos grasos, consumir ¿cómo se dice? Grasas saturadas, ¿en qué puede afectar? Que las grasas saturadas, bueno, como no tienen dobles enlaces, no hay forma de, como que dice, como que utilizarlas más, o sea, como que degradarlas más fácilmente. No hay enzima suficiente como para degradar esa grasa saturada, entonces se acumula en las arterias y participa en la aterosclerosis. Entonces, como es una grasa muy sólida, las enzimas batallan más en degradarla, se acumula en las arterias y te forma ateromas. Estos ateromas disminuyen el calibre del vaso sanguíneo, entonces es donde te aparecen las famosas embolias o los famosos infartos. Pero, digo, si tú me dices, ¿es malo? Sí es malo. Consumir grasas saturadas sí es muy malo, porque te digo, se acumulan en las arterias, prácticamente. Muchas gracias. De nada. Mariana.
Buenas tardes, doctora. Yo tengo la duda o sea, ¿cómo es ese proceso en el que se taponan las arterias con las grasas? O sea, si se supone que van transportadas con la albúmina o en los kilomicrones, entonces se salen de esas sustancias, o cómo es que no lo entiendo muy bien. Es que para que se forme un ateroma son varias cosas. Una, pues es la alimentación, los factores de riesgo, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo. Pero lo que pasa es que esta grasa que nosotros consumimos, pues obviamente es llevada por la albúmina, estos ácidos grasos saturados, libres, son llevados por la albúmina hacia los tejidos y en los tejidos por ciertas acciones se empiezan a acumular, empiezan a formarse células espumosas, más aparte las lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol malo. Entonces se crea un ambiente muy oxidante, las LDL se oxidan, generan espuma, que son las células espumosas, y se inflama, llegan macrófagos, llegan linfocitos y es donde se forma la placa de ateroma. Pero te digo, cuando excedemos de más el consumo de esas grasas es donde se acumula. Si yo fuera un paciente consciente de que las grasas me hacen mal y solamente consumo lo que mi cuerpo necesita, no hay problema. O sea, no hay ningún problema. Pero que siempre sucede, consumimos de más, te digo, sí, la albúmina los lleva por todo el torrente sanguíneo, hay unas que se pegan a las arterias, hay otras que se pegan al músculo y así consecutivamente, y esa grasa pues es algo extraño para el organismo, entonces digo, llegan los macrófagos, llegan los linfocitos, llegan las plaquetas y se hace ese ateroma prácticamente. Pero sí, aquí el problema es que consumimos de más, ese es el problema. Gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Antes de dar indicaciones para mañana. No, doctora. ¿No? Bueno, muchachos, mañana vemos lo que resta del capítulo. Mañana, denme un segundo para confirmarles. Es de la 213 hasta el cuerpos cetónicos, pero déjenme confirmarles. Mañana es liberación de ácidos grasos, es lipasa sensible a hormonas, es destino de glicerol y ácidos grasos, metabolismo de ácidos grasos de cadena larga, metabolismo de ácidos grasos de cadena corta y media, oxidación de grasos de número impar, propionilcoenzima A, succinil, todo eso, y la formación de cuerpos cetónicos. Digo, es todo lo que resta del capítulo, de la 213 en adelante. No sé en qué página termine, pero terminamos con cuerpos cetónicos. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, no de nada. Entonces, muchachos, les agradezco su asistencia. Los veo el día de mañana con el resto del capítulo. Cuídense mucho, traten de leer lo que puedan y pues mañana los espero. ¿Ok? Gracias, Gracias, doctora. doctora. Bonito Hasta día. mañana, muchachos. Gracias. Gracias, Bye. doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.